Bueno, como decía, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, y este capítulo compone todas las iglesias de Asia, las 7 iglesias de Asia, que bien podía ser cualquier iglesia de hoy en día, ¿no? Porque todas tienen cosas en las cuales el Señor les tiene que amonestar o enseñar, ¿no? Y yo he cogido esta primera porque me llama mucho la atención y Dios me hablaba con esta iglesia, ¿no? Apocalipsis 2, la iglesia de Éfeso. Vamos a leerla. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen a ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Qué palabra, ¿eh? Qué palabra. Antes de empezar a desarrollar un poquito este pasaje que es hermoso, quisiera un poco hablaros de esta iglesia, de Éfeso concretamente. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia, proconsular, centro postal y administrativo, y casi tan importante como Antioquía. Fijaos lo que era esta ciudad, ¿no? Que con el tiempo, con lo que hizo, más adelante dicen los historiadores que cayó, fue destruida, se volvió a levantar, pero bueno. También esta ciudad se era llamada también la guardiana del templo, es decir, del templo que estaba dedicado a la diosa Diana de los Efesios. Lo habéis escuchado, lo habéis leído, ¿no? Como la diosa de la fertilidad, la cual era venerada en todo el mundo, y dice que era en el antiguo mundo era la 7ª maravilla, el templo que tenía ella. Era una diosa que, bueno, de la fertilidad, de los animales. Si leéis un poquito sobre esto, era tremendo. Era una idolatría, o sea, había idolatría, había de todo allí en ese templo. Incluso se dice de prostitución. Imaginaos, en ese lugar, iglesia, en ese lugar se planta la iglesia de Éfeso. Tendrían trabajo allí, ¿eh? Ahí Dios pone esa iglesia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Y si Dios está allí, no hay que temer nada. Amén. Pero, como yo decía, Dios está aquí y Dios está viendo esta iglesia ahora. Vamos a hablar de la iglesia de Éfeso, pero Dios, como es Jesús y es el Señor de la iglesia, cuando ve que su iglesia no está bien, cuando ve cosas, les exhorta, les amolesta. Quizás a lo mejor nos moleste hoy, pero esta iglesia de Éfeso tiene muchas cosas que también la tenemos hoy actualmente, ¿no? Y el resto de las iglesias, ¿no? Y yo me atrevería a decir que Dios, que el Señor nos conoce a todos. Nos conoce a todos. Fijaos que todas las iglesias empiezan: yo conozco. Nos conoce a todos. Pero vamos a leer otra vez el pasaje. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Algunos creen que al ángel de la iglesia se refiere al pastor. La mayoría creen que es el pastor. Es el pastor. Y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo pensaba al Señor aquí mismo andando por su iglesia. Él va viendo a su iglesia, está andando por las iglesias, anda y ve lo que hacemos. Ve lo que hacemos. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Él lo ve todo. Él lo ve todo. Dice:
anda, se pasea por su iglesia, por aquel rincón, por aquí. Él está aquí y nos está viendo y sabe cómo somos. Y empieza diciéndole a los efesios: yo conozco tus obras. Y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Conoce las obras, que él conocía las obras de los efesios, pero decía tu arduo trabajo. Quiere decir que trabajaban mucho en la iglesia. Era una iglesia que trabajaba mucho. Cuando dice arduo es hasta los límites, hasta cansarse. Y también dice que era una iglesia que tenía paciencia. No es fácil estar trabajando, estar luchando y que te den por todos los sitios, y que tú tengas paciencia y no abandones la batalla, porque la batalla la ganó Cristo. Amén. La ganó Él. Dice que tu arduo trabajo, tus obras, dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Después dice, de esta iglesia dice que no soportan los malos. Esto me encanta, que no soportan los malos, las malas costumbres de la iglesia, las malas cosas de la iglesia. Los efesios no aguantaban, no querían. Dice que no soportaban a los malos. Eso está muy bien. Eso me habla de la disciplina dentro de las iglesias, dentro del orden de Dios. Amén. Dice, no soportaba a los malos. ¿Cuántas iglesias hay que se estropean, se destruyen porque entran las zorras, como dice el Pablo, que entran los chismorreos, entran tantas cosas en las iglesias, y las iglesias caen porque no se paran en su momento? Pero ellos hacían lo correcto, no soportaban a los malos. Ole con la iglesia. Yo me apunto a esta iglesia, Yo me apunto a esta iglesia. Dice, y has probado a los que, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Otra cosa buena de esta iglesia es que había discernimiento espiritual. Conocían la palabra, sabían, no les podían engañar. Ole con esta iglesia. Qué buena iglesia. Discernimiento espiritual. Es bueno. Aquí en la iglesia de Magrat os puedo decir que hay discernimiento espiritual. Y yo sé quien tiene ese don. Gloria a Dios por él, porque así podemos vigilar lo que nos entra. Dice que entran lobos rapaces también en las iglesias y hacen daño. Amén. Y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. Quiere decir que nunca esta iglesia, nunca, de todo lo que estaba pasando, se echó atrás, bajó las manos, nunca. Estaba haciendo las cosas muy bien. Era una obra perfecta. Yo me apunto a esa iglesia. Hasta ahí estaba haciendo las cosas muy bien. En todas las cosas que les pasaban, eran sufridores, luchadores. Era una iglesia ejemplar. Pero había una cosa en esa iglesia que se hacía sin amor. Y era el Señor, como es su iglesia y como la iglesia es suya y Él es el dueño y el amo de la iglesia, les empieza a decirle algo que a mí me conmovía. Es algo que viene como una amarga queja del Señor. Dice, pero tengo contra vosotros que habéis perdido el primer amor. Fijaos, el primer amor, lo habían perdido. Esto se refiere, iglesia, como a todos nos ha pasado, ese primer amor, esa pasión que teníamos cuando conocimos a Cristo, esa devoción de los efesios a Cristo y su palabra, igual que nosotros, lo habían perdido. Habían perdido esa pasión, esos deseos de estar con el Señor. Esto nos enseña varias cosas que os quiero enseñar. Lo primero, que no es suficiente con conocer la doctrina correcta. No es suficiente. Segunda cosa, ni obedecer algunos mandamientos. Tercera cosa, ni adorar en la iglesia. Sobre todo la iglesia de Cristo debe amar de corazón a Cristo y a su palabra. Eso es lo que importa. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que estaba diciendo. Está muy bien lo que hacéis, muy bien.
Pero cuando las cosas se hacen sin amor, no tiene sentido, iglesia. No tiene sentido. No tiene sentido. El verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor que pasado, sino es en mantenerlo. Tu primer amor, cuando tuviste, es mantenerlo, mantener ese fuego en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Oh, Dios mío. Todos los días de tu vida, el fuego de él nunca se puede apagar. El fuego del cristiano nunca se puede apagar, y se nos ha apagado a veces. Mirad, el pan que se ponía en el templo tenía que ser siempre fresco, no pasado, en el templo. Así ha de ser nuestro amor por Cristo. Tiene que ser nuevo cada día, renovado cada día, que no se enfríe, que no se pierda. No estéis tan serio. Pero es que esta iglesia hacía 30 años atrás, esta iglesia amaba, la iglesia de Éfeso amaba a Cristo, a su palabra y a los santos. Era un amor tremendo. Y mi pregunta es, ¿por qué se pierde esa pasión, iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué se perdió esa pasión? Yo a veces he estado pensando, y la rutina, iglesia, la rutina es un factor. La rutina llega al enfriamiento. Vengo domingo, me siento, me voy. Vengo domingo, me siento, me voy. No oro para acá. La rutina es un factor. Y pensaba en otra cosa que está muy fuerte. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Cuando en las iglesias estamos más por la obra de Dios y nos olvidamos del Dios de la obra, es un gran problema. Y muchas veces, muchas iglesias hacemos, y a Dios lo dejamos en un lado. Y solamente lo buscamos cuando lo necesitamos, como si fuera un Dios de quita y pon, ¿no? Y es el Dios todopoderoso. Tiene que ser al revés, el Dios. Primero Dios y después las obras. Pero no así, y eso es lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso. Tanto luchar, tantas obras, se habían olvidado de lo más esencial de nuestra vida, que es el amor de nuestro Salvador. Si la iglesia no hay amor, no hay pasión, se acabó. Se acabó. Es así, iglesia, se acabó. Y el verdadero cristianismo se convierte en una religión. Una religión. Voy a la iglesia como hacen los católicos. Yo a veces estoy con los compañeros y dicen, pero tú eres, ¿sigue? ¿Vas a la iglesia? Digo, sí. Yo voy nada más que cuando nos casamos, cuando se casa la gente, lo típico, ¿no? La religión, ¿no? Pero es que si lo hacemos así, somos iguales. Se convierte en una religión, no en una devoción. Tiene que ser una devoción por Cristo. Tiene que ser un amor por Cristo. Tiene que ser una pasión. Yo me acuerdo en esta casa, aquí, lo que hemos llorado, lo que hemos disfrutado, lo que hemos visto hasta milagros, pero había un fuego, como decía Jeremías, había un fuego dentro de mi ser que no podía, no me dejaba, quería dejarlo y no podía. ¿Os acordáis algunos, los que lleváis tiempo aquí? Era orábamos y venga la gente, caía, un gozo, una alegría y una pasión, porque la gente venía con esa expectativa a la iglesia. ¿Qué pasará hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Tenemos que venir con esa expectativa a la iglesia. ¿Qué va a decir Dios hoy? ¿Qué nos va a hacer hoy Dios? Pero todo es nuestra relación con Él. Nuestra relación con Él es así. Dios no le hace falta a nosotros, pero Él quiere una relación con nosotros. Pero fijaos si es tan bueno el Señor que después de todo esta amonestación le dice, recuerda dónde caíste. Recuerda dónde caíste. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Lo primero que le dice, le da la segunda oportunidad a la iglesia, dice, recuerda. Y yo cuando, qué a gusto que estoy, de verdad, me encuentro muy bien. Me encuentro de verdad, el Señor está hablando y no hablo yo. Mira, dice, recuerda de dónde caíste, de qué altura caíste, dónde caíste, cuál fue el momento de tu vida que te apartó del Señor. Todos nos conocemos, todos sabemos cuál fue el momento, una pérdida, yo qué sé, 1000 cosas, ¿no? ¿Qué pasó? La clave, iglesia, la clave está en volver en sí. ¿Os acordáis del hijo pródigo?
le pide al Padre todo, dame mi parte, se va por el mundo, lo gasta todo. Y cuando ya están las últimas con los cerdos, apacentando cerdos, comiendo tantas, dice, volvió en sí. Y dijo, en mi casa, la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay? Y yo aquí. Recuerda, todos, gloria a Dios por el que no se haya apartado del Señor, y porque dice que si te apartas, si pecas, abogado tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Pero bueno, aquí le está diciendo a los efesios, recuerda dónde fue, iglesia, hoy te dice a ti, a nosotros como iglesia o individualmente, si te encuentras en esa situación, recuerda qué te pasó, recuerda dónde fue ese momento. Y después le dice, arrepiéntete. Vuelvo otra vez al hijo pródigo. Dice, irá a casa del padre y le diré, papá, perdóname porque he pegado contra ti, contra el cielo y contra ti. Le dice, ¿no? Se arrepiente, pero arrepiente de corazón. Mira, el primer mensaje de la iglesia fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje y el mensaje más importante de la iglesia de Cristo es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay paso. Si no hay arrepentimiento no puedes vivir una vida cristiana. Las cosas viejas pasaron y las hace nuevas. Arrepentirse, pero de corazón, no de boca. Arrepentirse de corazón, no de boca. Y después le dice, y vuelve a hacer las obras que hacías. No le dice, cambia las obras, no. Vuelve a hacer las obras que hacía, pero hazlas con el corazón. No como estos efesios. Le dice, vuelve a hacer las obras que hacía. No te dice, no, lo que hacías antes no estaba bien. No, porque los efesios lo hacían bien. El problema es que lo hacían sin corazón, sin amor a Cristo. Y el alma del cristiano es el amor. Si no hay amor, no hay alma. No hay alma. Y le estaba diciendo eso. Y vuelve a hacer lo que hacías antes. Pero lo vas a hacer con el amor, con mi amor. Amándome a mí. Wow. Wow. Qué bonito. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero fíjate si es amoroso que en vez de ya acabar a esta iglesia, acabar dándole palos, le dice, pero cuidado, dice, le da una, como no sé cómo te diría, le dice algo positivo y le dice, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Quién era esta gente? Esta gente eran unos gnósticos, una secta, unos apóstatas que estaban y querían un poco meter sus doctrinas en las iglesias, ¿no? Y los efesios los aborrecían como el Señor. Dice, bueno, todo esto, pero también no quiero que te vayas con ese sabor de boca. Te estoy dando la oportunidad de que cambies. La oportunidad de que cambies. Recuerda, te arrepientes y sigue haciendo las cosas como hacías antes, pero con amor. Con amor. Porque sin amor no hay nada. La iglesia de Cristo es amor. El amor. Le dice eso. Y dice, pero aborrezco lo que tú aborreces. Como dice, bueno, también tienes esto positivo. No estás tan mal. Como dice, no estás tan mal. No estás tan mal. Puede cambiar la situación, pero no estás tan mal. Y acabo con esto. Acabo con esto porque tenemos esto. Si perdiste el primer amor, iglesia, si has perdido el primer amor, iglesia, si hemos perdido el primer amor, iglesia, dice que hay solución. Recuerda, arrepiéntete y vuelve a hacer lo que hacías antes, pero hazlo con el amor de Cristo. Eso tiene un poder tremendo. Y al final dice, y te daré de comer del árbol de la vida. El árbol de la vida sale en Génesis y sale también en Apocalipsis. El árbol de la vida para mí representa sabiduría, frutos, poder, porque es así. El árbol de la vida representa eso. Vas a ser como un árbol que dé frutos, vas a tener sabiduría. Todo esto el Señor lo dice al final para aquellos que realmente quieren cambiar, y tendrás tu luz allí. Yo no quiero que aparte la luz del candelabro, yo no quiero que aparte mi luz de él. Somos nosotros los que nos apartamos de la iglesia.
¿sí? Y el mayor de los mandamientos, alguien me lo podría decir: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, ¿no? Pues esa es la iglesia de Cristo, la que ama a Dios de esa forma. Y os aseguro, iglesia, os aseguro que si hacemos esto, la vida va a cambiar. De la iglesia, de tu vida. Pero si somos honestos y vamos leyendo estas iglesias, tiene cosas que nos ha pasado también a nosotros. Un jueves no voy a la iglesia, es que estoy cansado. Un domingo no. Y entras en esa rutina, o en ese, bueno, no pasa nada. O vengo de mi trabajo, ya oro mañana. Es que estoy tan cansado que no, yo oro mañana, oramos mañana. Y así, y entras en esa dinámica que te atrapa. Y es que llega un momento que no, ni oras, ni vas, y te da igual todo. Y esto es lo que le pasó a esta gente también. Por tanto, iglesia, esto le dice el Espíritu a su iglesia: el que tiene oídos, oiga lo que dice el Señor, lo que dice el Espíritu a su iglesia. Amén. Pues dicho esto, nos quedamos con esto y vamos a la Santa Cena. Porque soy una persona que me gusta ser puntual, las cosas. De verdad que es una palabra preciosa. Podríamos seguir un poquito más. Pero quedaos con esto: que el centro de vuestra vida sea Jesús. Yo le he dicho a Yuli cuando acabemos que cantemos esa canción, porque estamos haciendo una declaración de que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Siempre, iglesia, en ese orden: no Salvador y Señor, Señor de mi vida y Salvador de mi vida. Cuando decimos esto, estamos diciendo algo muy fuerte: que mi vida ya no es mi vida, que tiene un dueño, que es Jesús. Es un compromiso, pero ¿en qué manos estaremos mejor? Y lo que decía de algo de la vida, también nos habla de una vida eterna. Comerás la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, y te damos gracias por tu palabra, que sí, amén, Señor, y gracias porque tú nos hablas, nos exhortas a ser mejores cada día, Señor, y yo te pido, Señor, que tú nos hables si nos vamos a derecha o a izquierda, Señor, si hacemos las cosas que no te agradan, que tú nos hables con la palabra para poder poner orden en nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor, gracias porque yo la he recibido, Señor, y también he sido de esas personas que a veces he sido descuidado, Señor, y he dejado las cosas a un lado y después me ha costado arrancar. Yo te pido perdón, Señor, y te pido, Señor, que también perdone los pecados de tu iglesia, Señor, y que nos ayudes a ser la iglesia que tú quieres, una iglesia pura, santa y limpia, Señor, y sin mancha, Dios mío. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mirad, ahora